Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, que cada semana vamos a estar cambiando un poco el nombre, sigue siendo la mesa de Jesús. Y el día de hoy, el título de la plática del día de hoy es la mesa de Jesús, donde nuestros ojos se abren. Y déjame empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has estado tan sumido en tus pensamientos, en tus problemas, en tus preocupaciones, que no reconoces a alguien importante que está enfrente de ti? ¿Alguna vez te ha pasado que estás tan metido en tus pensamientos, en tus preocupaciones, que está alguien que amas, alguien que es importante para ti, pero por alguna razón no lo ves, no te das cuenta que esta persona está delante de ti? Bueno, esto le sucedió a unos discípulos de Jesús. Déjate cuento la historia. Dice la Biblia que después de la resurrección, dos discípulos que aún no habían visto a Cristo resucitado, iban camino a un pueblo llamado Emaús. Este era un pueblo que se encontraba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, ¿sí? Entonces puedes imaginarte el escenario, ¿verdad? Todos los discípulos de Jesús habían visto cómo Jesús había sido arrestado el jueves en la noche, había sido crucificado el viernes, él había sido puesto en una tumba. Todo el sábado había estado en una tumba Jesús y ahora era domingo. Y estos dos discípulos están viajando, van por el camino de Jerusalén a Emaús, ¿sí? Pero van tristes por lo que acaba de suceder. Uno de ellos, y ahorita vamos a regresar a eso, uno de ellos se llamaba Cleofas. ¿Cuánto le dan gracias a sus papás que no les pusieron Cleofas? Porque a veces hay papás que dicen, le voy a poner nombre bíblico a mis hijos, ¿no? Entonces abren la Biblia y buscan ahí un nombre, ¿no? Así que a alguien le puedes recomendar, ¿no? Cleofas. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y luego dice la Biblia lo siguiente, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Ok? Esos discípulos se quedaron con la idea, con lo que había sucedido. Jesús ha muerto, Jesús está en un sepulcro, salen de Jerusalén a Emaús el domingo de resurrección, todavía no habían visto ellos a Jesús resucitado, van caminando, van cabizbajos, van tristes, y ahí se les acerca Jesús, empieza a platicar con ellos, pero ellos no lo reconocen. Y vamos a justificarlos, ¿no? Porque tú y yo pudiéramos pensar, qué mal que no reconocieron los discípulos a Jesús, pero acuérdate, Jesús estaba muerto, ¿verdad? Yo creo que lo que menos esperaban hasta ese momento es ver a Jesús resucitado, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros estamos como esos discípulos. Jesús se acerca y camina a nuestro lado, pero tú y yo no lo reconocemos. Tú y yo no reconocemos la presencia o su presencia en nuestras vidas. Así que el día de hoy lo que aprendamos, ¿verdad? No solamente se trata de esos dos discípulos de hace 2000 años, se trata también de nosotros. Jesús, así como sucedió con ellos, Jesús se acerca a nosotros, camina con nosotros, pero muchas veces no lo reconocemos. Él camina junto a nosotros cuando sufrimos. Y yo creo que, ¿verdad? Si tú eres ya un adulto, te ha tocado sufrir. A todos nos ha tocado sufrir de diferentes maneras, tal vez a unos más que a otros, pero a todos nos ha tocado sufrir. ¿Y qué pensamos regularmente cuando sufrimos? Pensamos que Dios no está con nosotros. Pero si algo podemos decir, basándonos en todo lo que la Biblia nos dice, es que Jesús no nos abandona cuando sufrimos. Jesús camina con nosotros cuando sufrimos. Cuando nos sentimos solos, Jesús está de nuestro lado. Cuando dudamos de nuestra fe, cuando dudamos de nosotros mismos, Jesús está de nuestro lado. Cuando lloramos por lo que estamos experimentando,
Jesús está de nuestro lado. Pero también Jesús está de nuestro lado cuando reímos, cuando estamos felices, cuando experimentamos alegría, cuando experimentamos triunfos, cuando sentimos que la vida nos sonríe. Jesús está de nuestro lado. Yo puedo recordar el día que mis hijos nacieron como los días más felices de mi vida. Y obviamente con el tiempo yo he tenido que aprender y reconocer que Jesús estaba a mi lado cuando mis hijos nacieron. Que ahí estaba con nosotros mientras experimentábamos la alegría, la felicidad de tener a nuestros hijos. Entonces Jesús está con nosotros. Jesús está de nuestro lado en nuestros tiempos difíciles, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestra soledad, en nuestro sufrimiento. Pero Jesús también está de nuestro lado cuando las cosas salen bien, cuando la vida nos sonríe. Pero ese es el problema. El problema es que no lo vemos. El problema es que no lo reconocemos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado alegría, hemos experimentado triunfos, hemos experimentado cosas muy, muy padres, muy bonitas para nosotros, pero tal vez ni agradecemos? Tal vez en ese momento ni conectamos lo bueno que nos está sucediendo con Dios. Puede ser que haya padres que el día que sus hijos nacieron ni se acordaron de dar gracias a Dios, de conectar la vida de sus hijos con Dios. Entonces Jesús está de nuestro lado, pero no lo reconocemos. Así como le sucedió a estos discípulos. Ahí va Jesús caminando con ellos, pero ellos no lo reconocen. No lo pueden ver por quien realmente Él es. A menudo o en muchas ocasiones nosotros estamos distraídos con nuestras ocupaciones, con nuestras distracciones, y eso nos impide ver a Jesús. Nuestra mente, ¿verdad?, está llena de pensamientos, de preocupaciones, y por eso no vemos a Jesús. Pero en otras ocasiones, nuestros ojos están velados por nuestro pecado. A veces hay pecado en nuestra vida, hay pecado en nuestro corazón que no nos permite ver a Jesús. A veces hay dolor. Alguien te lastimó, alguien te hizo daño. Tal vez cuando estabas creciendo, tal vez fue en tu propia casa y has crecido con este dolor en tu corazón que de alguna manera no te permite ver a Jesús cuando Él está cerca de ti. En otros puede ser el orgullo. El orgullo nos impide ver que Jesús está cerca de nosotros. O la falta de fe. Nos cuesta creer, nos cuesta aceptar que Jesús está de nuestro lado. Dice la Biblia que mientras Jesús caminaba con ellos, les explicó lo que la Biblia, lo que todo el Antiguo Testamento decía de Jesús mismo. Pero luego sucede algo muy interesante si lo ves desde la perspectiva de Jesús. Dice, al acercarse al pueblo que se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. ¿Sí? Entonces Jesús hace este movimiento al drede, ¿no?, como dijéramos algunos de nosotros, a propósito. Hace como que se va a ir más lejos. Y yo creo que Jesús estaba buscando cómo van a reaccionar estos discípulos. Si yo hago como que me voy más lejos, ¿qué van a hacer estos dos hombres? Y gracias a Dios pasaron la prueba, estos dos hombres, ¿sí? Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que se está atardeciendo, ya casi es de noche. Aunque aún no lo reconocían, le insistieron que se quedara con ellos. Quiere decir que sus corazones empezaban a despertar a la realidad de quién era la persona que hablaba con ellos. Todavía no lo reconocían. Todavía no sabían que era Jesús, pero ellos estaban sintiendo algo en su interior, en su alma, en su espíritu. Porque ponte a pensar, sería inconcebible, ¿verdad?, que Jesús estuviera cerca de ellos y que ellos no percibieran absolutamente nada. Todavía no lo conocían, todavía no sabían 100%, este es Jesús. Pero el que hayan insistido
no te vayas, quédate con nosotros, significa que algo ya estaba pasando en sus corazones. De hecho, estos dos discípulos, al recordar ese momento, ambos declaran que mientras Jesús iba con ellos en el camino, su corazón ardía. Entonces imagínate esa escena. Aquí van esos dos discípulos. Jesús va platicando con ellos. Ellos no saben que es Jesús, pero su corazón está ardiendo. Algo está pasando dentro de ellos al escuchar la voz de Jesús. De la misma manera, cuando Jesús camina cerca de nosotros, como dije ahorita, ¿verdad? En tiempos difíciles, pero también en tiempos buenos, en tiempo de alegrías. Cuando Jesús camina cerca de nosotros, aunque no lo conozcamos totalmente, aunque no podamos decir, Jesús está aquí de mi lado, algo empieza a suceder en nuestro corazón. Al igual que el corazón de los discípulos, nuestro corazón también arde. Aunque todavía no lo reconocemos, aunque todavía no vemos a Jesús, nuestro corazón arde. Es una especie de despertar. Una chispa que se enciende en nuestro interior y nos impulsa a buscar a Dios. Yo no sé dónde estás en tu vida el día de hoy. Yo no sé si te consideras cerca de Jesús o lejos de Jesús. Yo no sé si te consideras cristiano o no cristiano. No sé si te consideras salvo o no salvo. Una persona de fe o una persona que no es de fe. Pero si tú en esta etapa de tu vida te estás haciendo preguntas. Te estás haciendo preguntas acerca de tu vida, de tu eternidad, de la vida de tus hijos puede ser. Si tú en esta etapa de tu vida te encuentras a ti mismo pensando acerca de Dios, acerca de Jesús, y a lo mejor son más preguntas las que tienes que respuestas. Tal vez solamente te imaginas qué puede suceder en tu vida si esta historia de Jesús es verdad. ¿Qué sería de mí? ¿Qué puede ser de mí si esa historia de Jesús es cierta? Eso sucede cuando Jesús ha estado caminando contigo, aunque tú no lo has reconocido todavía. Tu corazón empieza a arder. Tu corazón empieza a despertar. Hay una búsqueda en ti por Dios, que tal vez no la llamas búsqueda todavía, pero hay una búsqueda que tú tienes por Dios, que se revela en cosas tan simples como esas, que se revela en tal vez pequeñas oraciones que haces cuando a lo mejor tú no te consideras una persona de oración, pero te caches a ti mismo orando, pidiendo, dándote cuenta que Dios ahí está, que Dios existe, que puedes hablar con Él. Puede ser un despertar que se revela en que tal vez por mucho tiempo, por primera vez en tu vida, buscaste una iglesia. Estás aquí el día de hoy. Y todo eso es el resultado de que Jesús ha estado caminando contigo. Tal vez cuando tú te sentiste solo, vas a descubrir que no estuviste solo. Jesús estaba contigo. Vas a descubrir que en tus mejores momentos, cuando las cosas te salieron mejor, aunque tal vez no agradeciste, Jesús estaba contigo. Así como estos hombres, estos discípulos, le insistieron a Jesús que se quedara con ellos. Cuando Jesús camina con nosotros, algo empieza a suceder y nosotros empezamos a insistir en esa búsqueda, en esa pequeña oración, en ese pequeño pensamiento. Y luego dice la palabra. Así que Jesús entró para quedarse con ellos. Jesús atendió la voz de sus discípulos y se quedó con ellos. Dice, luego, estando a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, hasta que comieron la Santa Cena, hasta que comieron el pan y bebieron el vino, dice la Biblia que entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
pero él desapareció. Pero qué importante que tú y yo hagamos el día de hoy esta conexión. Fue cuando estos discípulos participaron de la mesa de Jesús, comieron el pan y el vino que Jesús les estaba dando, que sus ojos fueron abiertos. Y ese es el centro, ese es el corazón de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. La Santa Cena, lo que hacemos aquí en la iglesia de tiempo en tiempo, lo hicimos el domingo pasado, hoy lo vamos a volver a hacer. La Santa Cena es más que un ritual. La Santa Cena es más que una ceremonia. Es una experiencia en la que nuestros ojos son abiertos. Así como con esos discípulos, la experiencia de tener comunión con Cristo, la experiencia de cenar con Cristo fue lo que abrió sus ojos. Lo mismo nos sucede a nosotros. Y quiero ver 3 cosas que suceden cuando tú y yo tomamos la Santa Cena y nuestros ojos son abiertos. Número 1, nuestros ojos son abiertos para ver a Jesús, para reconocerlo verdaderamente. Acuérdate, estos discípulos van con él, sienten algo en su corazón, arde su corazón, pero todavía no lo conocen. Todavía no lo ven como él realmente es. Todavía no se dan cuenta que el que está ahí con ellos es Cristo resucitado. Quiere decir que cuando tú y yo participamos de la mesa de Jesús, nuestros ojos son abiertos para ver a Jesús, para reconocerlo como verdaderamente Él es. Déjame te digo lo siguiente, que puede ser un poco fuerte. Pero si tú y yo no rendimos nuestra vida a Jesús, si tú y yo no vivimos para Jesús, realmente no lo hemos visto. Otra vez, si tú no has rendido tu vida a Jesús, si tú no vives para Jesús, realmente no lo has visto. Eso no quiere decir que Jesús no está a tu lado. Eso no quiere decir que Jesús no ha estado caminando contigo. Eso ni siquiera quiere decir que no sientas algo en tu corazón que te acerque a Jesús. Pero si no nos rendimos a Él, si no vivimos para Él, no lo hemos visto realmente. Ver a Jesús transforma nuestra manera de vivir. Ver a Jesús nos transforma en otro tipo de personas. Mientras lees este pasaje, te das cuenta que una vez que estos discípulos lo reconocen, dice, porque acuérdate, ellos cuando van caminando van tristes, van cabizbajos, pero cuando reconocen que Jesús está ahí, su tristeza se convierte en alegría, se convierte en propósito, se convierte en misión. Dice la historia que ellos salen corriendo, iban a Emaús, llegaron a Emaús, comieron con Jesús y se les olvidó para qué iban a Emaús. En ese momento salen corriendo de regreso a Jerusalén, a contar a los demás que Jesús estaba vivo. No se quedaron igual, fueron transformados, fueron cambiados. ¿Cuándo tú y yo podemos decir que estamos conociendo a Jesús, viendo a Jesús? Es cuando empezamos a ver que nuestra vida está cambiando. ¿Te acuerdas ahorita que te hablé de Cleofas? Porque es el único nombre, ¿verdad? Cuando Lucas cuenta la historia, dice, eran estos 2 discípulos. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y Cleofas, no vuelves a saber nada de él en la Biblia. Esa es la verdad. Pero en el cristianismo hay lo que llamamos tradiciones cristianas. ¿Sí? Y las tradiciones cristianas son las historias que nunca llegaron a ser parte de la Biblia, pero que se aceptaron como verdad por los primeros cristianos. Por ejemplo, tú y yo sabemos que Pedro, por ejemplo, murió en Roma, murió crucificado con la cabeza hacia el piso. Obviamente eso no lo leemos en la Biblia, pero eso lo lees en escritos de historiadores de ese tiempo que hablaron de cómo Pedro había muerto. Y la tradición cristiana dice que Cleofas,
Después de esa experiencia que él tuvo con Jesús, siguió predicando el evangelio y que eventualmente fue perseguido junto con muchos cristianos que fueron perseguidos en ese tiempo y murió como mártir por su fe en Jesús, al igual que muchos otros discípulos de su tiempo. Pero mi punto es esto. Si tú y yo no hemos rendido nuestra vida a Jesús, si tú y yo no vivimos para Jesús, no lo hemos visto realmente. Porque cuando tú y yo vemos a Jesús, la respuesta correcta es rendirnos delante de Él. Es decidir vivir para Él. Esto fue lo que sucedió con Cleofas. Desde ese día sale a decirle a los demás que Cristo había resucitado, y por la historia cristiana sabemos que siguió predicando que Cristo había resucitado entre los muertos hasta que murió por su fe, hasta que lo mataron por lo que él creía. Y obviamente esta historia, ¿verdad?, no es la única. Hay muchas historias en el Nuevo Testamento de personas que vieron a Jesús y su vida fue transformada radicalmente. La más famosa de ellas es Pablo. Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, era el que perseguía a los cristianos porque él era judío y el cristianismo estaba yendo en contra de la fe judía. Así que aquí está Pablo, antes de ser el Pablo que escribió tres partes del Nuevo Testamento. Él perseguía a la iglesia. Él consentía en que los cristianos fueran encarcelados y no solamente eso, que los cristianos murieran. Pablo se consideraba a sí mismo, ya cuando lee sus escritos, sus cartas en el Nuevo Testamento, Pablo se consideraba a él el peor de los pecadores, porque él había perseguido a la iglesia, porque él consentía en la muerte de los cristianos. Pero todos, o algunos, o la mayoría sabemos la historia, que una vez Pablo va camino a Damasco, también de Jerusalén a Damasco, y Jesús se le aparece en el camino. Jesús habla con él. Jesús confronta su vida. ¿Y se quedó igual Pablo? ¿Siguió siendo el mismo hombre? ¿Siguió persiguiendo a la iglesia? No. Pablo se convierte en el Pablo que tú y yo leemos en la Biblia. Su vida cambia. Ver a Jesús cambia nuestra vida. Pero déjame te digo lo siguiente. El que tú ya sientas algo en tu corazón, el que tú seas positivo ante la idea de Cristo, ante la idea de Jesús. Tal vez si yo hablara contigo, tú tendrías cosas muy buenas que decirme de Jesús. Pero si todo se queda ahí, si al final tú no rindes tu vida a Jesús, si al final tú no vives para Jesús, tú corres el riesgo de vivir el resto de tu vida con una vista nublada. Tú corres el riesgo de no ver a Jesús y por lo tanto perderte del propósito y del plan que Dios tiene para ti. Como ustedes saben, a mí me gusta correr. Corro desde que tenía 14 años y por algún tiempo me tocó competir en la escuela y cosas así. Y en ese tiempo, cuando yo empecé a correr en México, estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s, era lo que se considera la etapa dorada del atletismo mexicano. Era cuando los corredores mexicanos ganaban los mejores maratones del mundo, ¿sí? Eran considerados los mejores corredores de distancia del mundo en aquel tiempo. Y yo me acuerdo una vez que estaban entrevistando a uno de ellos, que en ese tiempo, ahorita ya no tenemos a nadie que tenga récord mundial en México de atletismo, y en ese tiempo él era el que tenía el récord mundial de los 10,000 metros. Y le están preguntando a él qué pensaba de los corredores o de los atletas mexicanos. Y me acuerdo que él da una respuesta que dice, yo creo que los mexicanos tienen mucho potencial o tenemos mucho potencial. Tal vez en México, dice, hay muchos corredores que pudieran llegar a tener récord mundiales y ganar más maratones y más carreras. Pero luego dijo, pero muchos de ellos nunca van a descubrir el tipo de atletas que pueden ser. Nunca van a tener la oportunidad
de darse cuenta del potencial que ellos tienen. Lo mismo sucede con nosotros cuando no vemos a Jesús. Si tú y yo pudiéramos ver nuestra vida, lo que nuestra vida puede ser con una relación con Jesús, cuando tú te dieras cuenta el tipo de padre que puedes ser, el tipo de madre que puedes ser si tú tienes una relación con Jesús. Así que cuando no vemos a Jesús, corremos el riesgo de perdernos el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, lo primero que sucede cuando comemos la Santa Cena es que nuestros ojos son abiertos para ver a Jesús, para reconocerlo y empezar a dar esos pasos que nos lleven a rendirnos a Él. Pero otra vez, la Santa Cena no es solo un ritual, es una experiencia en la que nuestros ojos son abiertos. Número 2, para ver la vida y el mundo desde la perspectiva de Dios. No solamente para reconocer a Jesús, también para ver la vida y el mundo desde la perspectiva de Dios. La Santa Cena abre nuestros ojos para que podamos reconocer la presencia de Dios en cada aspecto y momento de nuestra vida. Dios está a nuestro lado. Dios camina con nosotros. Mientras estamos en esta tierra, Dios ha estado caminando contigo. Jesús ha estado caminando contigo. Yo entiendo, no siempre lo sentimos, no siempre lo vemos, no siempre estamos conscientes de ello. Pero no hay otra realidad. Jesús, Dios, ha estado contigo. No solamente desde que naciste. El salmista decía, desde que estaba en el vientre de mi madre. Desde que fuera formado en el vientre de mi madre, Dios estaba a mi lado. Dios no está contigo solamente los domingos cuando estás en la iglesia. Él está a tu lado en todo momento. A veces tú y yo, ¿verdad? Hemos hecho estas divisiones en nuestra vida. Y el domingo que estoy en la iglesia, Dios está conmigo. Pero el lunes que voy a trabajar, ya no. Quiere decir que aquí ya puedo hablar así, hacer estas cosas, mentir, hacer trampa, robar en mi negocio, porque aquí ya no está Dios. Dios está en la iglesia. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena y vemos a Jesús en el pan y el vino, lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver a Jesús presente en todas las áreas de nuestra vida. Dios sí está con nosotros el domingo en la iglesia, pero Jesús también está contigo el lunes en la mañana que te vas a trabajar. El lunes en la mañana que te vas a la escuela. Jesús también está a tu lado en la manera en que tratas a ese cliente, en la manera en que tratas a ese empleado. Ahí está Jesús también. Jesús está con nosotros en todo momento. También la Santa Cena nos conecta con Cristo y transforma nuestra visión del mundo, llevándonos a vivir con una profunda reverencia por la creación de Dios. Cuando tú puedes ver al mundo, la creación, que emana de Dios, que emana de Cristo, lo estás viendo de la manera correcta. El mismo Dios, escucha esto, el mismo Dios que está en el pan y el vino, está presente en todo lo que nos rodea. Eso es lo que tú y yo creemos cuando participamos de la Santa Cena. Ahorita lo vamos a hacer. Tú y yo creemos que el pan es el cuerpo de Cristo, que el vino es la sangre de Cristo. Bueno, cuando nuestros ojos son abiertos, nos damos cuenta que Dios no solamente está en el pan y el vino, Dios está presente en todo lo que nos rodea. Fíjate este pasaje que interesante, que yo creo que todos deberíamos de hasta aprendérnoslo de memoria. Dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo
diría que el que sostiene el mundo, el universo con vida, el que nos sostiene a cada uno de los que estamos aquí vivos. Vamos a asegurarnos que todos estamos vivos. ¿Por qué no das respira profundamente? Que te des cuenta que estás vivo. Respira profundamente. Otra vez. Pablo diría que esa habilidad que tú y yo tenemos de estar vivos, de respirar, solamente lo podemos hacer porque Cristo nos sostiene. Porque Él es el que le imparte vida a todo lo que está vivo. Obviamente, incluyéndonos a nosotros. Qué importante es darnos cuenta. En Él vivimos, en Él existimos. Alguien te pudiera decir, oye, yo escuché que el pastor dijo que Dios, Jesús nos ha acompañado a nosotros desde que nacimos, que Él camina a nosotros desde que nacimos. Yo no lo creo. Alguien pudiera decir. La Biblia va más allá. La Biblia dice, aunque tú lo creas o no, aunque tú lo sientas o no, tú vives y existes solamente por la realidad de Dios. Dios es el que te sostiene, Dios es el que te mantiene vivo. Y por último, la Santa Cena es más que un ritual. Es una experiencia en la que nuestros ojos son abiertos para vernos a nosotros mismos y a los demás como Dios nos ve. En la Santa Cena nuestros ojos son abiertos para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Pero también para ver a los demás como Dios los ve. Y créeme que aquí hay mucho trabajo que tenemos que hacer. La gran mayoría de nosotros pasamos por tantos problemas, pasamos por tantas dificultades emocionales, espirituales, mentales, porque no nos vemos como Dios nos ve. Muchos de nuestros problemas relacionales en la familia, en el mundo entero, tiene que ver con que no vemos a los demás como Dios los ve. Es en la Santa Cena que tú y yo, al reconocer a Jesús en el pan y el vino, nuestros ojos son abiertos y empezamos a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Empezamos a ver a los demás como Dios los ve. En la Santa Cena nos vemos a nosotros mismos como individuos sí imperfectos. Acuérdate de la semana pasada. La semana pasada hablé, ¿verdad?, de cómo en la mesa de Jesús se encuentra el cielo y la tierra. El cielo es Jesús, la tierra somos nosotros, con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestros errores. Nos encontramos con el cielo. Así que cuando comemos la Santa Cena, reconocemos que somos imperfectos. Reconocemos que somos pecadores. Nadie llega a la mesa de Jesús sintiéndose, wow, qué bien estoy. Casi soy perfecto. No, regularmente llegamos a la mesa de Jesús reconociendo que somos pecadores, que somos imperfectos. Pero al mismo tiempo, en la mesa de Jesús reconocemos que somos infinitamente amados por Dios. Eso vimos el domingo pasado. Cuando los discípulos estaban con Jesús, con todos sus defectos, con todos sus errores, con intenciones de traicionar, con una disposición a negar, abandonar a Jesús, ahí está Jesús diciéndole que los amaba. Diciéndoles que no los iba a abandonar, diciéndoles que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, diciéndoles que les iba a mandar el Espíritu Santo, diciéndoles que los iba a usar. Así es Dios. Y en la Santa Cena tú y yo reconocemos eso. Sí, soy imperfecto, soy pecador, pero Dios me ama infinitamente. Y aquí está lo interesante. Al vernos como amados, como personas amadas por Dios, a pesar de nuestras fallas,
Empezamos a ver a los demás igualmente dignos de compasión, de bondad y comprensión. Déjame decirte algo que no es natural. Aquella persona que se llama cristiana y dice, yo me acerqué a Jesús y Jesús tuvo misericordia de mí y Jesús me perdonó mis pecados y Jesús me extendió su gracia y Jesús me extendió su misericordia. Y luego ese cristiano se da media vuelta y le dice a otras personas, pero tú no te mereces la gracia de Dios, tú no te mereces el amor de Dios, tú no te mereces el perdón de Dios. Ese cristiano no es normal. Eso no es natural. Eso no es sano. Jesús lo explicó de la siguiente manera. Él contó una parábola y dijo a un hombre que debía una deuda tan grande, millones de dólares, y no tenía cómo pagarla. El rey lo llama a cuentas. Págame lo que me debes. Y ese hombre le ruega al rey y le dice, no puedo pagarte, no tengo con qué pagarte. Sí sé que te debo millones de dólares, pero no tengo con qué pagarte. Entonces el rey le perdona la deuda. Y ese hombre sale de la presencia del rey alegre, ¿verdad? Porque le habían perdonado la deuda. Pero en cuanto sale, se encuentra a otro hombre que le debía $100. Y le dice, págame la deuda que me debes. Y el hombre le dice, es que no tengo $100 para pagarte lo que te debo. Así que este hombre, según la historia de Jesús, mete a este deudor que le debía $100 a la cárcel. ¿Qué está ilustrando Jesús con esa historia? Los cristianos que recibimos el favor de Dios, pero luego condenamos a los demás, no entendimos nada, no comprendimos nada, no entendimos de qué se trata. Nos perdimos. Cuando tú y yo, en la mesa de Jesús, nos damos cuenta que somos imperfectos, que somos pecadores, pero que aún así somos infinitamente amados, entonces podemos extender esa gracia, ese amor y esa misericordia a los demás. Empezamos a vernos a nosotros mismos como participantes activos de la misión de Dios de redención y reconciliación para el mundo. Este es el proceso natural del cristiano. Tú te encuentras con Cristo, Cristo te perdona, Cristo te salva, te das media vuelta, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y entiendes que ahora tú eres participante del reino de Dios. Que a ti te toca actuar así como Cristo actuó contigo, a ti te toca actuar con los demás. Te empiezas a ver a ti mismo como parte activa del plan de redención y reconciliación para el mundo. Fíjate cómo lo dijo Pablo. Este pasaje siempre me ha gustado mucho porque creo que algunos de nosotros necesitamos escucharlo y ver el espíritu de este pasaje. Dice Pablo, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, dice Pablo. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¡Wow! Ve la manera en que Pablo describe la actitud del cristiano. El cristiano no es el que anda con un dedo acusador y te vas a ir al infierno y esto y aquello y aquello. Según Pablo, dice, los cristianos somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo aquí en la tierra, que vamos por el mundo. Ni siquiera confrontando, ni siquiera exigiéndole a la gente que se reconcilie con Dios. Dice, rogándole a la gente que se reconcilie con Dios. Ahora, obviamente, ¿verdad? No está diciendo Pablo, literalmente tienes que estar rogando. No, pero nuestra actitud, la manera en que tratamos a los demás, la manera en que vemos a los demás, tiene que ser una actitud de amor, de amabilidad, de misericordia, que se pudiera
describir como rogándole que se reconcilie con Dios. Cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando empezamos a ver a los demás de esta manera, comenzamos a entender que la fe no es solo algo personal. Se trata de mí y Dios, sino algo cósmico, algo que encierra todo el universo, algo que abarca toda la humanidad. Dios está interesado no solamente en salvarme a mí, Dios está interesado no solamente en salvarte a ti, Él está interesado en salvar todo el universo, toda la humanidad. Cada vez que participemos de la Santa Cena, recordamos o debemos de recordar que la misma reverencia que mostramos hacia el pan y el vino debe extenderse a nuestro trato a los demás. Ahorita vamos a tomar la Santa Cena. Y si tú has estado aquí en Epicentro o en alguna otra iglesia y has participado de la Santa Cena, tú sabrás que la Santa Cena es un momento de reverencia. Es un momento en el que tratamos de estar serios, reflexionando, pensando en lo que estamos haciendo. Es un acto de reverencia. Es reverencia para el pan y el vino que estamos tomando, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a veces mostramos reverencia por el pan y el vino, pero nos bajamos o dejamos de tomar la Santa Cena y no extendemos esa reverencia a los demás. El día de hoy me gustaría que tú y yo aprendiéramos que cuando tú y yo debemos de recordar que esta reverencia que le mostramos al pan y al vino debemos de trasladarla a nuestro trato a los demás. ¿Puedes regresarte? Y aquí es muy importante que tú pienses, ¿verdad? ¿Puedo decir yo que la reverencia que muestro por la Santa Cena la estoy mostrando en mi trato con mi esposa, mi esposo, en mi trato con mis hijos, en mi trato con mis amigos, con mi familia? ¿O no los estoy viendo como Dios los ve? Cuando pensamos esto, deberíamos de considerar todos nuestros encuentros personales como oportunidades para ver a los demás como Jesús los ve. Y déjame ser muy honesto en este punto. Estoy diciendo, ¿verdad? Cuando comemos la Santa Cena, nuestros ojos son abiertos. Vemos a Jesús, lo reconocemos. Eso tiene que llevarnos a rendir nuestra vida a Él, a vivir por Él. Cuando tomamos la Santa Cena, vemos la vida misma, vemos el mundo desde la perspectiva de Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos, por fin nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve, amados, con potencial. Pero también vemos a los demás como Dios los ve. Ahora soy muy claro. Eso no es fácil. Yo tengo que ser el primero en decirles, no siempre veo a las personas como Dios las ve. Es un reto para mí ver a las personas como Dios las ve. Pero ¿sabes qué? Sé que tú cojeas del mismo pie. Cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza, batallamos para ver a las personas como Dios las ve. Especialmente si sabemos algo de ellos. Especialmente si sabemos lo que han hecho, por lo que han pasado. ¿Cómo verlos como Jesús los ve? Podíamos pensar en casos extremos, ¿verdad? Podíamos pensar en un criminal. Qué difícil, ¿verdad? Es ver cuando ves a ese criminal en las noticias y lo están acusando de esto y aquello. Qué difícil es verlo como Dios lo ve. Yo entiendo que eso no se nos da naturalmente.
con mayor razón, tú y yo necesitamos toda la ayuda que podamos recibir de Dios para poder ver a los demás como Él los ve. Será un proceso. Te tomará tiempo, te tomará años. Será algo de lo que te vas a tener que estar cuidando toda tu vida. Porque nuestra inclinación natural es no ver a los demás como Dios los ve, es juzgarlos, es condenarlos, es decir, no, tú no puedes. Pero déjame decirte algunas cosas y con eso termino, de cómo Jesús ve a los demás, de acuerdo a los evangelios. Jesús ve a los demás como la oveja perdida que el pastor sale a buscar. Jesús ve a los demás como el hijo pródigo que regresa y el padre restaura. Jesús ve a los demás como los tesoros de su padre. Como los tesoros que su padre decidió encontrar, rescatar y comprar. Para Jesús, cada ser humano es la perla de gran precio. Es la moneda perdida. Es el terreno con un tesoro escondido. Son también las ramas que pueden dar fruto una vez conectadas a la vida, una vez conectadas a Él. Para Jesús, cada ser humano es el invitado a la gran cena. Esta cena que Dios va a tener con todos los seres humanos cuando Cristo regrese. Para Jesús, cada ser humano, aun aquel que tú y yo juzgamos, aun aquel que tú y yo decimos, él no se merece nada o ella no se merece nada. Para Jesús, esta persona es una persona invitada a la gran cena. Para Jesús, los demás son la luz del mundo, son la sal de la tierra, son los pobres en espíritu. Son los que tienen hambre y sed de justicia, aun cuando no lo saben, aun cuando no lo pueden expresar. Lo que tienen es hambre y sed de justicia. Para Jesús, todos los demás son aquellos que serán consolados. Necesitamos tanta ayuda para que nuestros ojos sean abiertos.